Salud, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista, claro que sí. ¿De qué manera? Dejando tu pregunta en el número que aparece en pantalla. Ahí tenés un número de WhatsApp donde nos podés mandar tu video o tu consulta escrita. Las redes sociales también podés sumarte, @ADN Buena Salud. En el programa de hoy vamos a hablar de diabetes. Cada vez nos encontramos con que hay más casos de diabetes, el número aumenta y lo que hacemos tiene un gran impacto. El estilo de vida, la obesidad, influyen en que nos estemos encontrando con más diabetes. Pero tenemos tratamiento y tenemos prevención. Por eso en el programa de hoy nos visita un especialista para ayudarnos a entender esta enfermedad y qué es lo que podemos hacer. ¿Y tus preguntas? ¿Quién las va a responder? Nuestro equipo, nuestro panel. Así que te invito, acompáñame y los presentamos con un fuerte aplauso. Qué grande, Emil. ¿Cómo andan? Todo ¿Cómo bien. está nuestra Nutri? Bien, Delphi muy bien. Zimmerman. Un gusto estar siempre acá con ustedes una vez más. ¿Cuál va a ser el tema? Hoy vamos a hablar de una intolerancia alimentaria que por ahí no es tan conocida, pero sí sus síntomas te pueden resonar y es importante ver si esa causa esta intolerancia, como cuál, como por ejemplo las migrañas, pero también pueden ser las urticarias, la picazón, algún sarpullido que esté relacionada a una intolerancia alimentaria llamada histaminosis. Histaminosis, que hemos hablado en algún otro programa, que es mucho más frecuente de lo que se cree. Está presente y te vamos a ayudar a poder identificarla. A tu lado, el doctor Gabriel Lapman, nuestro cardiólogo. ¿Cómo, Emil? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que la gente pregunta mucho, la relación que hay con el cortisol y el estrés. Mucha gente dice, ay doctor, me dio muy alto el cortisol, estoy estresada. ¿Qué relación tiene el estrés con el cortisol y viceversa? ¿Cuál es esa relación? La vamos a ir explicando paso a paso. Vos sabés que nuestro cardiólogo, ya te conté muchas cosas de él. Te dije que era romántico en algún Sí, programa, sí, me contaste. que era muy sociable y además es mago. Sí, Además tuve es una mago. época de magia, sí. Tuve una época de cartomagia especialmente, pero bueno, me dediqué a eso. El doc es mago, y hoy necesito ver algo. Ya Bueno. necesito que nos prepares. Vamos a cerrar el programa, o sea, quédate en la televisión pública. Al final te propongo que nos dejes un ejercicio, nos hagas un juego. Ningún problema. O sea, vamos a tener magia en el programa de hoy. Hoy tenemos magia. Y Hoy tenemos magia. A tu lado, nuestra panelista invitada del día de hoy, la doctora Mercedes Fiusa, que es médica ginecóloga. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál va a ser tu tema principal? Bueno, ya que vamos a hablar un poquitito también de estrés y cortisol, vamos a hablar del ovario poliquístico, de cuáles son todas las razones por las cuales puede aparecer este síndrome de ovario poliquístico. Y aprovechen que está la doctora Mercedes Fiusa para dejar sus preguntas. Recuerden que ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud, dejando sus preguntas en el número que aparece en pantalla. ¿Y hay pensamiento lateral? ¿Hay pensamiento lateral? ¿Hubo algún ejercicio de pensamiento lateral que nos facilitó nuestro psicólogo, el doctor marca registrada, Marcelo Rabinovich, y nos dice que hay dos personas que estaban jugando a las damas? De 5 partidas, cada una ganó 3. ¿Cómo es posible? 2 personas estaban jugando a las damas, 5 partidas, cada una ganó 3. ¿Cómo es posible? No se juega a las damas, así que pasa. Al ajedrez. Al ajedrez, damas, ajedrez. 5 partidas, ganó 3 cada uno. ¿Cómo puede ser? Empate, un empate. Estamos jugando al tenis, al deporte, a lo que quieran. 5 partidas, 2 personas, cada una 3. Vamos. Un empate. No, dos la ganas. Nutri dice que empataron, no. Me agarró Nuestro mal, a ver. No es tan difícil. hay Es que magia, usar- Usemos nuestras neuronas, hay que generar conexión entre las neuronas y eso nos va a ayudar. Y tenemos que entrenarlas, como salimos al gimnasio, como nos vamos a mover, bueno, lo mismo tenemos que hacer con nuestro cerebro. Doc, No sé, una de las 2 partidas la jugaron en distintas, o sea, ahí me parece que vamos, estamos encontrando... ¿no? O sea, 2 ganaron 3 partidas, hay una que la ganó uno solo de esas 5 que estamos contando. No, me parece que este juego, esta idea de pensarlo, va por el lado que no estaban jugando entre sí. Claro, estaban jugando Con otros partidos, con otras personas. Había 2 personas. 5 partidos cada una, ¿no? Claro. Y entonces Cada uno ganaron ganó 3 3 y cada uno perdió 2. Juan ganó marca, pero... ¿Se la damos a marca Sí, registrada? tenía una trampa interesante. Jugaron partidos, no estaban jugando entre ellos, sino que estaban en otras partidas. Bueno, nos metemos ya con el tema del día, diabetes. Vamos con el informe.
La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar altos niveles de azúcar en sangre, lo que se denomina hiperglucemia, que sostenida en el tiempo y sin tratamiento puede dañar las arterias y dar lugar a complicaciones en diferentes órganos. La causa de esta enfermedad es una alteración en la producción o el funcionamiento de la insulina, hormona que controla el azúcar en la sangre. Existen dos tipos principales de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. Los factores de riesgo de esta enfermedad son los antecedentes familiares, la hipertensión arterial, la obesidad y tener colesterol elevado, entre otros. Por su parte, algunos de los síntomas que puede provocar son sed excesiva, visión borrosa, fatiga, aumento del apetito y pérdida de peso. Para prevenir la diabetes, se recomienda aumentar el consumo de frutas y hortalizas, reducir el consumo de azúcares, evitar los alimentos con alto contenido en sodio, cocinar sin agregar sal, realizar actividad física, no fumar y mantener un peso adecuado, entre otros. Para seguir entendiendo la diabetes, tenemos la presencia en nuestros estudios del doctor Gabriel Lichterhoff, que es especialista en medicina interna y magíster en diabetología. Gabriel, muchas gracias por tu visita. Un gran gusto, gracias por la invitación, Milton. Por favor, si tenemos que explicar qué es la diabetes en forma sencilla, ¿de qué manera lo explicarías? A la diabetes la definimos como un grupo de enfermedades, no como una enfermedad que se caracterizan por elevación de los niveles de azúcar en sangre que nosotros llamamos glucemia. Y que impacta no solamente en lo que la gente dice hidratos de carbono, o sea, los azúcares, sino también en las proteínas y en las grasas. Y realmente es una patología muy frecuente. En Argentina tenemos casi 13 de cada 100 personas mayores de 18 años tienen diabetes, de los cuales la mitad no saben. Es decir, que tenemos más de 2,5 millones de personas que tienen diabetes y todavía no lo saben. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué es tan frecuente y no logramos hacer el diagnóstico? Tiene que ver con que la gente no asocia los síntomas a tener la enfermedad. Es decir, cuando la diabetes aparece hay mucha sed, se orina mucho, hay apetito y pese a eso se baja de peso, pero muchas veces la gente confunde lo habitual con lo normal. A veces nos dicen, yo normalmente me levanto a orinar 2 o 3 veces a la noche, en realidad que algo sea habitual no quiere decir que sea normal. Y es una enfermedad que hoy en día, con el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, se pueden evitar las complicaciones. De ahí que es tan importante para quienes nos estén escuchando saber que no hay nadie que no tenga un amigo, un vecino, un compañero de trabajo o sí mismo con diabetes, de manera tal que es importante con una simple consulta y un simple estudio de laboratorio poder saber si se tiene diabetes, si no se tiene o si se tiene algunas situaciones intermedias que ahora se dan en llamar prediabetes. A ver, el diagnóstico es relativamente sencillo porque es a partir de un análisis de sangre y la consulta médica. Con esas dos variantes ya podemos hacer el diagnóstico e instrumentar la terapéutica. Tal cual. Y es importante comentar lo que está diciendo, que el diagnóstico de diabetes es bioquímico. Es decir, que los síntomas no definen porque hay gente que tiene los síntomas muy atenuados. Entonces sí, la glucemia, que es la glucosa en sangre, es un estudio muy sencillo, muy económico, que está en todos los hospitales, en todos los laboratorios. Así que con eso podemos muy tempranamente saber si tenemos o si tenemos a una situación intermedia, porque hay situaciones intermedias entre la diabetes y la no diabetes, que se llama glucemia alterada en ayunas o se llama intolerancia a la glucosa, y el diagnóstico temprano nos permite prevenir que aparezca en la diabetes tipo 2 que habían comentado recién, o si aparece, evitar las complicaciones. ¿Cuáles son los valores que podemos tomar como referencia? ¿Qué es lo que tiene que saber la gente para la hora de pedir un análisis de sangre que se le va a indicar su médico? Bueno, es importante, Milton, comentarle a la gente que la glucosa normal es entre 70 a 110, a menos que la persona tenga antecedentes que llamamos factores de riesgo, que pueden ser antecedentes de diabetes y embarazo, antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, antecedentes de familiares directos con diabetes, y en ese caso no es hasta 110, sino hasta 100. Decimos que hay diabetes cuando tenemos dos valores de 126 en ayunas y en 2 oportunidades distintas, o cuando la persona tiene estos síntomas que habíamos comentado nosotros recién, y la glucosa o la glucemia medida en forma espontánea de 200 o más.
Entonces, y después con lo que otra tercera forma es con lo que se llama, la gente la conoce como curva de glucosa, y nosotros le decimos prueba de tolerancia a la glucosa, en donde se da un producto azucarado y si a las 2 horas tiene más de 200, ya es diabetes. ¿Cuál es el riesgo de sostener niveles elevados de azúcar en sangre? Es decir, tener una diabetes, no estar diagnosticada o estar diagnosticada y no estar cumpliendo el tratamiento. Bueno, antes decíamos que la diabetes es una enfermedad arterial, pero es decir, que tapa las arterias, pero hay muchas situaciones que no tienen que ver con que tape las arterias, como lo que nosotros llamamos encefalopatía diabética o hepatopatía diabética, es decir, afección del hígado o el cerebro, que no tiene directa relación con que las arterias se tapen, sino con el daño propio de la glucosa alta. Lo que nosotros llamamos órganos blancos son órganos que afectan particularmente a la diabetes, que es el corazón, el riñón. Las personas que tienen diabetes no controlada tienen un aumento de los eventos coronarios, es decir, infarto, accidente cerebrovascular. Por eso es tan importante que la gente tome conciencia, se pueda hacer el diagnóstico, porque hoy en día las perspectivas mejoran enormemente y en cuanto a la prevención, la alimentación saludable que habías comentado, en el 90% de la diabetes. El 10% de la diabetes, que es diabetes tipo 1, no es Marquemos la diferencia sí. de esto, de lo que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Bueno, la diabetes tipo 1 antes se la llamaba infanto-juvenil porque era muy frecuente que aparecieran en niños y adolescentes. Son personas que necesitan aplicarse insulina todos los días y las personas con diabetes tipo 2, la misma forma que todos tienen que hacer actividad física y plan alimentario como parte del tratamiento integral, usan hipoglucemiantes orales, o sea, pastillas, y eventualmente en un momento de su evolución pueden necesitar insulina o un nuevo grupo de fármacos que se llaman inyectables no insulínicos, que ayudan a regular el apetito y ayudan a bajar de peso también. Lo importante es que el tratamiento es siempre integral. Esto no se resuelve ni tomando medicación, ni haciendo actividad física, ni haciendo un plan alimentario solo, sino que tiene que ser en forma integral. Y lo más importante es que la gente conozca de diabetes, que nosotros llamamos educación diabetológica. Son los 4 pilares del tratamiento. Eso es lo que estamos tratando de hacer en el programa de hoy. Le doy el pase a nuestro panel, que también quería hacer alguna pregunta. Delphi. Yo tengo una consulta, doctor, que para saber cómo tratarlo también en consultorio o mismo cómo lo tiene que tratar el paciente si no tiene ese diagnóstico que usted mencionó de las 2 pruebas con más de 126, pero está en 110, 120 su análisis de sangre, pero no le da la prueba para diagnosticarlo como diabetes. Bueno, esto es súper importante porque la cantidad de creencia no convierte algo en cierto. Es decir, que uno está viendo muchos pacientes que todavía no tienen criterio de usar fármacos y se los dan. Entonces, cuando una persona tiene la glucosa en el límite, independientemente que todo el mundo tiene que hacer plan de actividad física y plan alimentario, hay que hacer esta prueba de tolerancia a la glucosa, porque sin diagnóstico no se puede hacer un tratamiento adecuado. Habitualmente, cuando en esta prueba de tolerancia los valores nos dan menos de 140, hacemos el tratamiento solamente estilo de vida. Pero si nos da a las 2 horas entre 140 y 200, ya nos puede dar complicaciones y ya hay que empezar el tratamiento con el fármaco de primera línea, que hoy es la metformina. Gaby, también quería hacer una pregunta. Sí, en consultorio también veo glucemias normales, pero con insulinas altísimas. La insulinoresistencia, el síndrome metabólico, que es un tema que realmente para la prevención nos preocupa muchísimo, porque quizás no tiene diabetes, pero tiene altísimo riesgo cardiovascular, renal. Quería que explaye un poquito este tema de la insulinoresistencia, que para nosotros es tan fundamental. Bueno, para empezar, hoy en día las recomendaciones son no hacerla en lo que antes se llamaba OMA, digamos, porque primero que no tiene mucho sustento y mucho sustento desde el punto de vista científico, y hoy hacemos el diagnóstico de insulinoresistencia por la clínica, es decir, la presencia de acrocodones, que son como lunarcitos largos que tiene la gente, la presencia de acantosis nigricans, que es el amarronamiento del cuello, las axilas y la parte inguinal. Es decir, que el diagnóstico de insulinoresistencia hoy se tiene que hacer por la clínica. El propio Riven, que describió el síndrome metabólico, también
también desistió de esta cosa y se apunta hoy a la clínica. Así que hace mucho tiempo que ya no pedimos insulina en sangre porque el diagnóstico lo hacemos desde la clínica. Doctor, para cerrar la nota, sí me gusta siempre cerrar estos encuentros con un mensaje final. ¿Qué es lo que le dejaría a la gente para darle un cierre a este tema? Yo podría decir que la diabetes se trata con dulzura, es decir, la contención familiar, la contención del entorno, y también diría que para el entorno familiar el cariño no basta. Si el cariño no está acompañado de conocimiento, ese cariño se convierte en mortificar a la persona, en explicarle lo que se le ocurre, que le hace bien o mal. Es decir que ese sería el mensaje, que los que quieran acompañar a una persona con diabetes tienen que informarse para poder acompañar y hacer lo que nosotros llamamos un acompañamiento positivo, es decir, un acompañamiento que no tenga que ver con mortificar, porque cuando uno mortifica, la persona en resguardo de su propia dignidad se pone en contra de lo que le está recomendando. Entonces, ese sería el tratamiento ideal de la diabetes. Muchas gracias, doctor Gabriel Listerov, especialista en medicina interna y magíster en diabetología. Y nos tenemos que ir con las preguntas, porque ustedes son los principales protagonistas de este programa. La dejan en el WhatsApp, en el número que aparece en pantalla, la pueden mandar en video o escrita. Te queremos ver, a ver si aparece. Yo me voy yendo con el panel. El huevo se guarda adentro o fuera de la heladera. ¿Está bien comerlo todos los días? Es una pregunta para la fanática del huevo que tenemos en el programa, nuestra Nutri, Delphi Zimmerman. Ay, me encantó esta pregunta. Creo que es mi preferida de que arrancó el programa. A ver. Bueno, esto es importante. El huevo, obviamente, que una vez cocido, hablando de un huevo duro o en cualquier método de cocción, sí o sí va a la heladera. Pero el huevo crudo, digamos, cuando lo compramos directamente en la verdulería, también tiene que tener una cierta temperatura para conservarse, ¿sí? Más o menos un huevo antes de cocinarlo puede estar 30 días, o sea, su vencimiento es de 30 días crudo. Pero la temperatura ideal es más o menos de 0 a 5. Por ende, días de calor sobre todo, que tenemos en diciembre, enero, febrero, sí o sí el huevo va en la heladera. Ahora, ¿cómo? Porque ese es otro tema. El huevo muchas veces... Claro, el tema es ese. Uno a veces meter el huevo, que no siempre está muy limpio, porque digamos, de dónde viene, no le da no es muy higiénico, y meterlo directo en la heladera da cosa. Y lo que hacen es lavarlo, pero eso tampoco está bien. El huevo no hay que lavarlo porque cuando le pasamos, digamos, agua, el huevo tiene una capa propia que en parte lo protege del aire, evita que se deteriore más rápido y como que la dañamos a esa capa. Entonces, lo que idealmente hay que hacer es, como viene el huevo, ponerlo en algún envase, en un tupper o comprar algún envase especial para guardar el huevo abajo en la heladera, separado quizás de alimentos frescos para no hacer contaminación cruzada. Y cuando lo voy a utilizar, ahí sí lo saco y lo puedo lavar, usar en el momento. Pero no conservarlo lavado, porque eso lo puede, digamos, puede acelerar el proceso de deterioro. ¿Lo comemos todos los días? Era la otra parte de la pregunta. Sí, si no hay enfermedades, patologías de base específica que lo prohíban, el huevo es un superalimento, está lleno de proteínas, lleno de nutrientes, nos da saciedad, que es muy importante para llegar con más control al resto de las comidas y nos ayuda a cuidar la masa muscular también. Excelente. Hay más preguntas que van llegando. Ustedes las dejan en el número de WhatsApp que aparece en pantalla. Nosotros la leemos, tratamos de dar respuesta. Tengo 58 años y a los 46 empecé con la menopausia. En el 2020 me sacaron un pólipo y debo hacerme una eco transvaginal cada 6 meses. Mi endometrio mide 7 milímetros. ¿Qué pasa si aumenta, Doc? Es una pregunta para nuestra ginecóloga, la doctora Mercedes Fiesa. Bueno, en realidad lo que pasa es que el endometrio es la capa de tejido que recubre la parte interna del útero, que tiene una función en nuestra edad fértil, como le decimos, ¿no? O sea, crece esperando que se aloje un embarazo y en el caso de que no nos quedemos embarazadas, se desprende a modo de menstruación. Si nosotras ya pasamos la etapa de la menopausia y no estamos preparando ese endometrio para que crezca y para que espere un embarazo, entonces se debe controlar que ese endometrio no crezca de más, porque no tendría por qué tener ese estímulo hormonal para crecer, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona de 56 años, sí. Ese endometrio no debería ser mayor a 5 milímetros, que es el límite que buscamos en un endometrio en una persona menopáusica. Vale, seguimos con tus preguntas porque sos el principal protagonista de ADN Buena Salud. A ver,
Soy Alfredo de Dolores, muy interesante el programa. Tengo en uno de mis oídos como un ruidito cada tanto. Han pasado varios días, dice. ¿Se irá solo? No tengo un tapón, que es una de las causas más frecuentes del tinnitus. Gracias, saludos. Bueno, acá esto es algo muy frecuente. Muy frecuente. ¿No? Lo ideal, primero y principal, la consulta con el otorrino, la audiometría, la visualización directa del oído. Si bien no tiene un tapón, también es frecuente la patología vascular. He visto muchísimos pacientes míos que tienen patología vascular, también como habló antes el doctor, la diabetes, enfermedades metabólicas y el tinnitus. Claramente puede ser un diagnóstico. La causa probablemente más frecuente. Común, más frecuente. Acá, evidentemente, algún tipo de consulta habrá hecho, o él nos dice que no tiene un tapón, pero la consulta otorrino es clave y es mandatoria para estos casos, para tener un diagnóstico adecuado e instrumentar el tratamiento. Nos metemos ya con el noticiero médico para repasar las noticias más importantes. La agencia estadounidense FDA, encargada de garantizar la seguridad de alimentos y medicamentos, anunció que el huevo cumple con su nueva definición de saludable y lo incluyó como elemento clave de una alimentación equilibrada. La controversia en torno a este alimento se remonta a un artículo de la revista Time de 1984 que lo posicionó como un enemigo de la salud debido a su relación con el colesterol. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que el colesterol dietético contenido en los huevos no tiene un impacto significativo en los niveles sanguíneos. La Nutri festeja. Recién nos estuvo hablando del huevo y aparece la noticia que cambia el foco, el enfoque que le dábamos a un alimento noble que antes estaba considerado como un alimento que nos aumentaba el colesterol, que era de riesgo, que no era saludable. Hoy la cosa cambia. El ente regulatorio más importante a nivel global, que es el ente regulatorio de los Estados Unidos, lo marca ahora como saludable. ¿Te pones contenta? Me pone muy contenta. Hace un tiempo, digamos, desde lo profesional y cuando nos especializamos un poco más, por suerte, ya se venía hablando de este impacto en el huevo en la salud positivo y no negativo, como antes se lo creía, y se reducía sobre todo el consumo de yema porque se relacionaba esta grasa en realidad como incidencia a una colesterolemia. En general, igualmente en la alimentación, solo impacta un 10% lo que es el alimento en el colesterol total y hay más probabilidades que en realidad, como consecuencia, digamos, que nos perjudica un nivel de colesterol o salud cardiovascular, los procesados, las azúcares, los refinados, un poco lo que hablaba hoy el doctor, va a generar más colesterol que pobre un simple huevo o grasas saludables que nos aportan además un montón de nutrientes. Fíjate que este trabajo, este concepto del huevo negativo surge de 1984. La evidencia hoy nos muestra otra cara. Pero, no, qué pobre huevo. No, lo que me da pena de todo esto es que con esas creencias fue que fuimos consumiendo muchas cosas de productos light, descremados, perdiendo el foco en realidad, quizás culpando al huevo, que es un alimento con un montón de nutrientes, con proteína, y alimentándonos, o entre comillas, ¿no? Comiendo, porque eso no alimenta, no nutre, de productos que sí la industria llevaba más saludables por intereses y no porque realmente lo sean. Claro que sí. Nos metemos con una noticia más que vincula al paracetamol con el riesgo en personas mayores. Una nueva investigación británica cuyos hallazgos fueron publicados en la revista Arthritis Care and Research confirma que tomar una gran cantidad de paracetamol aumenta el riesgo de una serie de problemas de salud en las personas mayores. Las dosis repetidas de este medicamento se vincularon con sangrado gástrico, insuficiencia cardíaca, hipertensión y enfermedad renal. Los investigadores advierten que los médicos deben pensar detenidamente antes de recetar este medicamento con demasiada frecuencia a los adultos mayores. Hay que tener en claro que hay que cuidarse con el exceso, con el abuso de este tipo de fármacos que bien utilizados son nobles. El problema se da con el abuso, con el uso crónico, y ahí veíamos en el informe, en este trabajo científico, que lo vinculaba con determinados riesgos, determinadas dolencias. Uno de los lugares donde más afecta el uso prolongado del paracetamol, ¿cuál es? El hígado. El hígado es uno de los lugares que más se afecta, ahí se ve perfecto. Vos sabés que una vez tuve un caso, ahora me hiciste acordar, tuve un caso de una paciente que entendió que tenía que tomar paracetamol cada 2 horas, en vez de cada 12 horas. Una paciente de 70 años y tomaba cada 2 horas
Y claro, le puede pasar a usted. ¿Qué pasó? Entró primero con náuseas, vómitos, primeras horas. Después lo que aparece es un daño hepático y genera lo que se llama ictericia. Se pone amarillo. Literalmente fue lo que le pasó. Y luego puede llevar a convulsiones e internación en terapia intensiva. Hay un antídoto que es la N-acetilcisteína, pero bueno, tenemos que diagnosticar primero de que no hubo exceso de el paracetamol. Mucha gente se levanta y toma un paracetamol, es algo muy frecuente. De hecho, ni lo toman como que fuese una medicación. Vive con dolor, ¿no? A ver, el tema es ese, Gaby, el dolor, porque el dolor lo tenemos que ayudar a paliar de alguna manera. Esto es uno de los analgésicos más tradicionales y de más fácil acceso, junto con los AINES, con el ibuprofeno, el diclofenac, que también tienen consecuencias, en ese caso, sobre todo a nivel de la mucosa gastrointestinal. Y tenemos que darles alternativas, porque la realidad es que el dolor limita, y lo sabemos. Cada vez yo tengo más pacientes con multitratamiento con analgésicos, antiinflamatorios, y me piden una estrategia como para poder bajar la dosis o tener una alternativa. ¿Qué hay a nivel natural? ¿Qué es lo que podemos hacer a nivel natural para evitar o para disminuir la necesidad de este tipo de fármacos? ¿Sabes que en el 2023 salió un nutriente estrella natural, una enzima que se llama serrapeptasa? ¿Por qué salió en el 2023, digamos, este informe? Porque verdaderamente ya la gente te está pidiendo un antiinflamatorio, que esto también es interesante. La serrapeptasa, el Serrapep, lo que hace es una enzima proteolítica antiinflamatoria que lo que hace es disminuir la inflamación y como consecuencia de... Miren qué interesante, porque no va directamente el efecto analgésico. No es un analgésico. No es un analgésico, pero el efecto termina siendo analgésico, porque al bajar la inflamación disminuye el dolor. Entonces, ¿qué sucede? Muchos pacientes míos que están con artritis, artrosis, fibromialgia, padecimientos crónicos, claro, están cansados de tomar tanto paracetamol o diferentes tipos de AINE. Entonces, sumar el Serrapep lo que hace, o lo que yo vi en mi experiencia clínica y lo que dicen los trabajos clínicos, es disminuye la dosis de analgésicos. Eso es muy importante. Hay un trabajo que marca justamente esto que nos estás contando, basado en tu experiencia, en la evidencia científica, que el uso de esta alternativa natural, Serrapep, que es un suplemento porque es una enzima, genera que se requieran menos de los analgésicos, y el cambiar eso es un gran logro que generamos en cada uno de los pacientes, que podemos disminuir el uso y el abuso de los fármacos tradicionales para bajar el dolor. Algo interesante del Serrapep, que me parece que la gente tiene que saber, primero no tiene los efectos adversos que acabamos de hablar, del hígado, del corazón y diferentes órganos, eso por un lado. Entonces, por ejemplo, hoy hablamos de la diabetes tipo 2. Vos sabés que la diabetes tipo 2 también te da inflamación, y mucha gente está utilizando el Serrapep para bajar la inflamación en la diabetes, en la enfermedad coronaria, diferentes padecimientos crónicos. Pero no solo se utiliza en lo agudo, en lo crónico, se usa en lo agudo. Y cuando hablamos de agudo, estoy hablando de tratamientos odontológicos, infecciones. ¿Por qué? Porque al romper mocos, rompe proteínas. Si estás resfriado, por ejemplo, o infecciones, rompe los mocos y es sinérgico con los antibióticos. Así que el Serrapep es una opción muy válida, una alternativa a los analgésicos comunes, sin efectos adversos. Viene una cápsula gastroresistente, Milton. Esto es muy importante porque, como es una enzima, el tratamiento con enzima es algo muy innovador, tiene que pasar el estómago y absorberse en el intestino. Y verdaderamente, si tenés un padecimiento de este tipo, puedes tomar uno cada 8 horas por 10 días en lo agudo, y en lo crónico puedes sostenerlo en el tiempo 1 por día. Muchas gracias, Gaby. Y a ustedes les digo, quédense ahí, prendidos a la televisión pública, porque enseguida volvemos con más ADN Buena Salud a responder tus preguntas. Quédate, vamos. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista, claro que sí. Acordate dejarnos tu pregunta en el número que aparece ahí en pantalla. Y antes de meternos en el próximo tema, que va a ser estrés, el cortisol, esa hormona que está ahí, ¿qué me querías decir vos de tu truco? Porque te prometimos que el mago va a hacer un, Va a hacer un show, ¿no? Te mandé una predicción al WhatsApp, nada más. ¿Y qué hago con eso? Lo vas a abrir cuando hagamos el juego. Ahora no lo puedes ver. Ah, no lo puedo ver, pero ya me mandaste... Una predicción. Una predicción. Sí, para que la gente esté atenta que el horario es anterior a lo que vamos a hacer. Ok, bueno, ya saben, me mandó algo que no lo puedo abrir, que está en mi teléfono. Está en tu teléfono, sí. ¿Hablamos del estrés? Vamos a hablar del estrés y el cortisol. Vos sabés que
mucha gente me pregunta, alguien le midió el cortisol, lo tengo aumentado, tiene síntomas de irritabilidad, de cansancio, de fatiga, hay mucha relación, ¿no?, entre el cortisol y todos estos síntomas. ¿Qué es el estrés? O sea, si lo podemos definir. El estrés es algo normal, ¿no? Todos nos estresamos, porque si no nos estresamos, no estamos en esta vida como hablamos. Es un mecanismo de alerta. Es un mecanismo de alerta, por eso a veces podemos llegar a tener problemas digestivos, podemos tener nerviosismo, ansiedad, eso puede suceder. Por ejemplo, si tenemos una situación en la que, no sé, estamos manejando y pasa un auto y tenemos que movernos, si no tenemos estrés, realmente no reaccionaríamos. Ahora vamos a ver una placa. Ahí está, Hay una placa buenísimo. Que vamos a ver la nos placa. habla de esta hormona asociada al estrés, que es el cortisol, si es perjudicial o es algo que nos ayuda. Y ahí estaban los impactos del cortisol a nivel crónico, ¿no? Claro, cuando es crónico, cuando es agudo, bueno, nos sirve para solucionar problemas. Pero ahora, en lo crónico... Aparece esto que nos manifestás vos, ¿no? El aumento de la presión arterial. A ver, la vemos y repasamos eso. Aumento de la presión arterial, aumento también, por ejemplo, mal descanso, ahí está, inflamación crónica, afecta el sistema inmunológico, más infecciones, aumenta el apetito, también la gente aumenta de peso. Para que la gente entienda, nuestro cerebro tiene la hipófisis y el hipotálamo, son como grandes productores de hormonas que lo que hace es generar de que nuestra suprarrenal, un órgano muy chiquitito que se encuentra arriba de los riñones, genere el cortisol. Ahí sale el cortisol. Ahí se genera. Ahí se genera. Es un órgano que está arriba de los riñones, que es la suprarrenal. Sí. De ahí nace este cortisol empieza a dar vuelta por el torrente. Ahora, si empieza a generarse permanentemente, de manera crónica y sostenida, porque estás todo el día nervioso, porque estás pensando que te va a ir mal en la salud, que te va a ir mal en el trabajo, o tenés un trabajo que realmente es muy estresante, todo eso impacta negativamente. O sea, si no lo podemos controlar, vimos que estaba vinculado a la hipertensión arterial, sí, al apetito, al comer. O sea, si no lo tenemos en cuenta para el tratamiento de ese cuadro madre, no vamos a tener buenos resultados. Totalmente, Emil. Entonces, ¿qué recomendamos desde la medicina del estilo de vida? Básicamente, empezar a, obviamente, respirar más, meditar, hacer ejercicio, tratar de descansar lo mejor posible. Bueno, ahí de a poco trabajar con un terapeuta, a veces un psicólogo cognitivo-conductual, hacer lo que decimos, tomar riendas en la salud. Si nosotros, no, estoy estresado, es mi personalidad, así soy, un día impacta un infarto, una patología crónica, también el colesterol, la diabetes, todo eso. ¿Por qué? Porque la gente, hay un dato muy interesante, esto lo muestro en un curso que doy en la universidad, que cuando vos dormís mal, tenés 300 veces más chances de comer ultraprocesados por la noche y de padecer hipertensión, diabetes, todo por el ciclo del cortisol, porque aumenta el cortisol, también aumenta el sistema simpático. El sistema simpático es adrenalina y noradrenalina, y todo eso genera un círculo vicioso, en vez de generar el círculo virtuoso, que sería comer más saludable, como va a comentar Delphi, como comenta siempre Delphi, descansar mejor, hacer ejercicio físico, reducir nuestro estrés a través de la meditación, y a veces podemos sumar algunos nutrientes que son claves, que nos pueden ayudar a complementar este estado de bienestar, vamos a decir. Bueno, hay que tener muy en cuenta esta hormona, el manejo del estrés en todo tratamiento que hagas. Vení, vamos ya con la licenciada Delfina Zimmerman a hablar de la intolerancia alimentaria, que es mucho más común de lo que se cree y que está relacionada a determinados signos y síntomas que nos vas a contar. ¿De qué se trata? Exacto. Mira, por ejemplo, hay un síntoma, un signo muy habitual que son las migrañas, que escucho mucho en consultorio, urticarias, como dije antes, como quizás alergia, algún sarpullido, intolerancias gastrodigestivas, o sea, signos y síntomas que nos cruzamos muchas veces en consultorio. Obviamente uno lo intenta abordar desde la nutrición, un médico va a pedir los exámenes clínicos, pero a veces pasa el tiempo y el paciente sigue sintiéndose mal y no se encuentra la causa, sino que quizás medicamentos que van ayudando al dolor o ayudando a pasarlo, pero no mejora el paciente y se acostumbra a sentirse así. Y estos síntomas que mencionaste, el dolor de cabeza, la cefalea, la migraña, llámenlo como quieran, si está vinculado y si lo podemos relacionar
al alimento, probablemente ahí esté el foco del problema. Sí, mira, por ejemplo, 8 de cada 10 mujeres, más o menos, en realidad es un 85% de las mujeres que sufren migrañas son causadas por una histaminosis, por esta intolerancia a la histamina, esta intolerancia alimentaria que les voy a contar hoy. Así que las chances son varias, son muchas, por eso está bueno también abordarlo nosotros desde la dieta, desde el suplemento, para poder mejorar estos síntomas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que si vos tenés migraña, cefalea, dolor de cabeza, urticaria, picazón, y ese síntoma aparece dentro de las 72 horas después de haber consumido algún alimento de los que nos va a comentar ahora la licenciada, probablemente haya un vínculo, haya una relación. Entonces ahí vamos a tener que descartar esta intolerancia que te vamos a estar hablando ahora. Exacto. ¿Cuáles son esos alimentos? Bien, entonces nosotros tenemos, para aclararlo, tenemos alimentos altos en histaminas, pero también tenemos alimentos que liberan histamina o alimentos que pueden llegar a inhibir la enzima que los metaboliza. Por eso, para, digamos, resumirlo, yo les voy a hablar siempre de alimentos que generan alta acumulación de histamina, o sea, más chances de generar histaminosis, ¿sí? Entonces, estos alimentos que son ricos en histamina o generan más liberación de la misma son todo lo que son mariscos, pescados, sobre todo salmón. Y algo importante, cuando hablemos de esto, del salmón, de cerdo, de mariscos, si están congelados o estacionados, empeora aún más la acumulación de histamina en el alimento y después en nuestro organismo. Entonces, siempre en estos casos, ideal fresco para bajar estas cantidades. Por eso pasa mucho con los, por ejemplo, con el pescado enlatado, el atún enlatado, tiende a tener más concentración de histamina. Y ni hablar que acá, sobre todo, no nos lleva un salmón tampoco muy bueno, generalmente es de criadero, generalmente está congelado, entonces eso todavía empeora aún más los síntomas por esta acumulación de histamina. Después acá, bueno, en el ejemplo de la ensalada y tomate, porque el tomate es una verdura, es sana para un montón de cosas, obviamente lo vamos a recomendar, pero sí puede llegar a generar más acumulación de histamina. Al lado de un huevo. Hay un Otra huevo. vez, en el programa de hoy aparece el huevo. A ver, con el huevo pasa lo siguiente, que esto es importante. La clara de huevo, que es fuente de proteína y que la utilizamos un montón, aumenta la acumulación de histamina, aún más si está cruda. Entonces, en ese caso te recomiendo cocinarla bien o utilizar más yemas quizás en preparaciones, porque la yema, que acá también la traje, es baja en histamina, o sea, genera poca acumulación de histamina. Entonces, en ese caso lo vamos a preferir. ¿Qué más te traje acá? Intermedio y el yogur, porque todo lo que sea fermentado, así que ahí abre un abanico, por ejemplo, no sé, el repollo que fermenta o cualquier fermentado, la soja, el tofu, el yogur, también generan acumulación de histamina. El queso, que también es un tipo de fermento. El queso, y cuanto más añejo, más concentración. Cuanto más duro, por eso en esos casos vamos a hacer que el paciente elija más frescos, porque en ese caso tienen menos acumulación de histamina. Y acá lo que te traje es un ejemplo quizás de un plato, para ver, hay opciones, un poco más bajo en histamina, en la acumulación de histamina, porque hay un pescado, pero que no es salmón, no es tan grasoso, sino que es merluza. Suponemos que es fresca, y algunos vegetales como el brócoli, la zanahoria, los espárragos, el morrón, que sí, digamos, son buenos para estos tratamientos porque no acumulan mucha histamina. Recordá que estamos repasando alimentos que tienden a generarnos un acúmulo de histamina, y que esa histamina que está presente en estos alimentos o que se libera por estos alimentos tienden a generarnos síntomas: migraña, dolor de cabeza, urticarias, picazón. Ahí, ¿sabes que no veo, por ejemplo, las infusiones? Bueno, el vino. Bien, es que ahí también hay un tema que quizás no son tan ricos, pero sí liberan. Entonces, tampoco van a ser buenas, lamentablemente, el vino, el café, ya me hacen caras del otro lado. El vino, el café, en esas infusiones, digamos, van a también generar más acumulación de histamina, y en esos casos habría que reducirlas. ¿El chocolate? El chocolate, también. El chocolate. O sea, si relacionás los síntomas que te contamos con estos alimentos que te estamos contando, y probablemente tengamos ahí un cuadro de histaminosis que se da en 1 de cada 5, y hoy en día es considerada una enfermedad rara. Pero si ya vemos que se da en 1 de cada 5, no es una enfermedad rara, sino que es mucho más común de lo que pensamos, y que desde la terapéutica nutricional podemos hacer mucho. Sí, el problema que obviamente que a largo plazo suele ser un tratamiento complicado para el paciente, porque son muchos alimentos del día a día, sobre todo por algunas carnes, por los quesos, por el huevo, que hay que reducir y que el paciente quizás no tiene tanta adherencia. Entonces, en esos casos también siempre está bueno que haya complementos, ¿sí? Porque para hacer, por ejemplo, el diagnóstico en clínica, en consultorio, lo que hay que hacer es reducir todo alimento que pueda llegar a generar acumulación de histamina para probar si mejoran los síntomas.
síntomas, lo cual suele ser complicado llevarlo. Entonces, en ese caso, lo que sí tenemos ayuda, ¿qué pasa? Que esto no lo dijimos, Milton, y es creo que la parte más importante. ¿Por qué generalmente se genera la histaminosis? Porque hay gente que consume estos alimentos ricos en histamina y no tiene estos síntomas. ¿Qué es lo que Porque está pasando ahí? tiene la DAO, ¿sí? La diaminoxiasa es una enzima que metaboliza la histamina. O sea, para que nuestro organismo pueda aprovechar bien la histamina y no se acumule, necesita de unas tijeras, que son las enzimas, Unas que enzimas. DAO. La vamos a DAO. decir, la DAO. Y eso es lo que no tenemos o funciona mal en nuestro organismo y se tiende a acumular la histamina y nos genera estos síntomas. Claro, porque la histamina en sí, en realidad es una molécula que no genera consecuencias en nuestro organismo. Ahora, cuando se acumula porque no la podemos metabolizar por falta de esta enzima, ahí es donde genera estos síntomas. Y podemos aportarla, porque esa la enzima, la DAO, normalmente la genera nuestro propio organismo, se genera a nivel renal. Y eso es lo que tenemos, es la enzima que nos produce nuestro organismo. Si no tenemos una buena DAO o no funciona bien o por alguna cuestión genética no tenemos producción de DAO, ¿qué hacemos? Por suerte ahora en Argentina, porque esto es un tratamiento que venimos con un problema porque solo se conseguía esta enzima que podemos suplementar. O sea, a mí me falta una enzima que hago, la suplemento de forma natural para que tenga sus funciones y metabolice la histamina y yo no tenga síntomas. Ahora en Argentina se consigue como Daosima, pero que es nueva, lleva hace un mes al país, así que está bueno tenerlo en cuenta. Ya se puede pedir en la farmacia, quizás no la tengan en stock, pero las pueden conseguir porque se está empezando a utilizar mucho para estos tratamientos y es muy importante. Para el tratamiento, ni hablar, es algo, el aporte de Daosima va a mejorar la calidad de vida de muchísima gente. Pero además también para el diagnóstico, porque hablabas de que en el diagnóstico clínico lo que hacemos es restringir todos estos alimentos. Y muchas veces el aporte de la enzima, de la Daosima, nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, claro, a ver cómo respondés. Obviamente hay que ir bajando algunos alimentos, pero con el aporte de la Daosima vamos a ayudarnos a poder identificar si se trata de un caso de histaminosis que se va a resolver con el agregado de la Daosima. Y exacto, porque si el problema es que nosotros tenemos estos síntomas por un déficit de DAO, cuando la aportamos desde la suplementación, lo que vamos a poder es metabolizar y ahí sí no va a haber la acumulación que generan los síntomas. Entonces está bueno también para ir evaluando, no solo mejorar los signos, sino tener un diagnóstico que es lo que la gente necesita, que a veces viene dando vuelta con molestias, con malestar y no encuentra la causa. Que explícame qué es esta vaquita que está acá. Es muy lindo. ¿Qué tiene que ver con todos los alimentos acá, y con la... A mí me gusta mostrar de forma sencilla quizás cómo funcionan a veces los suplementos o ciertas patologías de las que hablamos y en este caso quiero explicar Hay esto. un juego, a ver. Es un jueguito. A ver, esto nosotros consumimos, por ejemplo, este plato que tiene huevo, salmón y tomate. ¿Qué pasa? A mi cuerpo va a ingresar histamina, se va a liberar histamina. ¿Bien? Esto ingresa a mi organismo, ¿no? Esto sería mi organismo. En realidad mis intestinos, porque es donde se metaboliza principalmente. Nos vamos acumulando la histamina. Exacto. Entra en el intestino y ahí ¿qué pasa? Se supone que tiene que estar la DAO para metabolizarlo, pero cuando no está, porque hay déficit de DAO, se empieza a acumular. Y eso se acumula y nos genera los síntomas. Genera síntomas. Ya lo aprendimos eso. ¿Qué va a hacer la Daosima? Yo voy a ingresar a esta natural, de origen natural, es una enzima natural y va a metabolizar toda o la mayoría de la histamina, funciona como una aspiradora, no limpia. Exacto, no, limpia de esta histamina. Limpia en el intestino esta histamina para que no vaya sangre y no se acumule en los órganos, generando principalmente migrañas, pero también, como dijimos antes, urticarias, picazón y trastornos gastrointestinales, principalmente. Clarísima, Delphi. Bueno, ya sabemos, la Daosima está en Argentina, está en las farmacias como todo suplemento de confianza. Acá estamos hablando de un suplemento que va a mejorar la calidad de vida de muchas personas que tienen este cuadro muy frecuente. Pero vos sos el principal protagonista de ADN Buena Salud. Nos dejás tu pregunta en el número que aparece en pantalla. Nosotros la leemos, tratamos de dar respuesta. A ver, soy Sandra y tengo endometriosis severa. El ginecólogo me recomendó visitar un nutricionista por mis síntomas de estreñimiento y dolor abdominal. ¿Me ayudan? Responde la ginecóloga Mercedes Fiusa. Bueno, estamos hablando de estrés, ¿no? De inflamación desde que empezó el programa y la endometriosis es una enfermedad inflamatoria. Entonces, es una enfermedad que también va a traer síntomas gastrointestinales como distensión abdominal y que va a dificultar muchas veces
digamos, la nutrición misma. Por eso también está bueno consultar con un nutricionista. Hablábamos también de salud integral, en todos los casos hablamos de diabetes y salud integral, de cortisol y salud integral. Necesitamos siempre que tenemos algún tipo de patología inflamatoria, como en el caso de la endometriosis, poder consultar con un nutricionista, poder hacer actividad física, poder tratar de disminuir los niveles de cortisol, tratando de generar algún tipo de actividad como puede ser mindfulness, meditación, tratar de buscar un buen descanso. Si no logramos todos estos puntos, va a ser más difícil el tratamiento para la endometriosis. Y dentro de la endometriosis hay algunos alimentos que Delfín los comentó también hace un rato, que generan más inflamación. Entonces, si hablamos de una patología inflamatoria y tenemos alimentos como pueden ser los alimentos ultraprocesados o alimentos que generen inflamación per se, y bueno, entonces hay que eliminarlos de la dieta y de la alimentación. Sí, seguimos con las preguntas. A ver, aparecen en pantalla, vos las dejás. Soy hipertensa desde hace 18 años. Controlada con un cardiólogo, esto es muy importante, y está tomando medicación. Mi hipertensión se eleva mientras duermo, dice mi cardiólogo, cambió la medicación. El sobrepeso, ¿es una causante de hipertensión? Hace 2 semanas recién pude volver a hacer actividad física. ¿Qué opinas, Gaby? Sí, la verdad, el sobrepeso, obesidad se asocia con mayor incidencia, nuevos casos y prevalencia de hipertensión arterial. El hecho de que suba a la noche también se puede asociar con algo que hablamos aquí en este programa, la apnea del sueño. Cuando yo pido una presurometría, que es un holter de presión de 24 horas, y veo que se llama non-dipper, que no baja a la noche, se llama non-dipper, así se interpreta la presurometría, lo primero que tengo que descartar en la hipertensión nocturna del sueño es apnea del sueño. Así que por favor hacete ese estudio, vas a ver que podés tener grandes chances y eso tiene un tratamiento, ya lo hablamos aquí en otro programa, y verdaderamente va a bajar la presión arterial sin corregir la medicación. El problema es la apnea. Después obviamente hay que ver si está realmente bien medicada como cree. Como dijimos en otros programas, solo el 4% de la población hipertensa realmente está controlada, es bajísimo. Por eso tenemos tantos eventos cardiovasculares en pacientes hipertensos, entre comillas, controlados. Síndrome de ovario poliquístico, que es mucho más frecuente también de lo que uno piensa. ¿Qué es, Mercedes? Bueno, el síndrome de ovario poliquístico, como es un síndrome, hablamos de un complemento de síntomas y de signos, ¿no? Los síntomas son por los cuales las pacientes consultan, que tienen alguna alteración en su ciclo, que tienen vello o que está apareciendo en algún sector que no estaban esperando, o muchas pacientes que se están haciendo su depilación definitiva que me dicen, che, no me está funcionando la depilación. Y los signos son los que vamos a encontrar en estudios complementarios que pedimos en el consultorio una vez que las pacientes vienen a consultar. Una ecografía donde podemos ver varios folículos que están de modo estacionario en cada uno de los 2 ovarios, o un laboratorio que puede traer alteraciones del perfil hormonal, ¿sí? Y ahí vos tenés estos síntomas, signos, hacés el diagnóstico de ovario poliquístico, y hoy en día, ¿cómo se trata este tipo de cuadro? Bueno, hoy en realidad tenemos el ovario poliquístico definitivo y tenemos lo que llamamos símil ovario poliquístico, que tiene algunos síntomas o algunos signos que se tratan de igual manera, ¿no? Primero, entender que el primer riesgo, que está relacionado también a lo que charlamos hoy durante el programa, es la resistencia a la insulina. Y el riesgo que trae la resistencia a la insulina de luego acarrear una diabetes, ¿no? ¿Es un trastorno hormonal y tienden a utilizar anticonceptivos como parte de la terapéutica? Claro, por supuesto, porque si el trastorno está en el aumento de los andrógenos, que son aquellas hormonas que están todas derivadas de la testosterona, bueno, en las mujeres lo que tendríamos que hacer es bajar esos andrógenos que están aumentados. Los bajamos con, bueno, anticonceptivos es el tratamiento más frecuente porque las drogas que tienen los anticonceptivos combinados suelen ser antiandrogénicas, disminuyen los andrógenos. Y estos andrógenos elevados tienen también como consecuencia, como te decía hace un rato, poder alterar las glucemias y la insulina generando una resistencia a la insulina. Vos hablás de la resistencia a la insulina. Nosotros hemos hablado y comentado alguna noticia en programas anteriores de un activo nutricional que tiene una función
no hormonal, pero nos ayuda a reducir la resistencia a la insulina, a mejorar la función ovárica, que es el metacitol. Tiene una función, porque la gran mayoría de los trabajos que nosotros hemos visto, Gaby Lapman, son en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Claro, por supuesto, porque el metacitol es inositol, ¿no? Entonces, lo que vamos a producir con el metacitol es generar digamos, mejorar la resistencia a la insulina para también mejorar el síntoma, ¿no? Porque las pacientes con ovario poliquístico tienen dificultad para disminuir de peso. Esta dificultad para disminuir de peso está directamente relacionada con la alteración androgénica y lo hormonal. Entonces, aunque no sea un fármaco hormonal, lo podemos utilizar teniendo beneficios dentro de lo que es ese desbalance del perfil hormonal. Lo que nosotros vemos es que tiende a regular el ciclo muchas veces y lo que hemos visto, encuentran el embarazo, claro. ¿No? O sea, pacientes con ovario poliquístico, con deseo de fertilidad, que no encuentran embarazos al corto o al mediano plazo, mejoran esa tasa de fertilidad con el metacitol también. Acá es interesante porque es una alternativa no hormonal que va a ayudar a estar mejorando este cuadro que es mucho más frecuente. ¿Hay una estimación de a cuántas mujeres afecta? Sí, más o menos entre 7 y 8 pacientes de cada 10 tienen un ovario poliquístico o, como decía hace un rato, un símil ovario poliquístico que tiene algunos síntomas o algunos signos como el laboratorio alterado, y que también traen las mismas consecuencias. Pueden también tener resistencia a la insulina, pueden también tener dificultad para disminuir de peso y pueden también traer infertilidad. Acné, vellosidad, ¿no? Bueno, claro, por eso digo, pueden tener mucho acné, mucha vellosidad y me dicen, no, bueno, me viene igual la menstruación. Y bueno, el laboratorio, pero está bien. Y bueno, pero el síntoma está. ¿Por qué está el síntoma? Como decía el doctor hace un rato, también aparece la acantosis nigricans en muchas de estas pacientes. Clarísima, Mercedes. Repasamos uno de los cuadros, una endocrinopatía más frecuente que hay. Y ustedes son los principales protagonistas del programa de ADN Buena Salud y nos dejan su pregunta que aparece en pantalla. La queremos leer. Soy de Tucumán y quería que me ayuden a controlar la ansiedad por comer, el comer por ansiedad. ¿Qué podemos decir? A ver. Primero está bueno poder identificar en realidad cuándo ese acto de comer, o sea, ese hambre es real o es emocional, porque creo que la identificación es el primer paso para después poder hacer algo al respecto. Una forma a veces de poder manejarlo o de poder en realidad darnos cuenta cómo es esta diferencia. Por ejemplo, un hambre real puede esperar. Un hambre real, si yo te ofrezco un huevo, como dije recién, vos me lo vas a aceptar porque tenés hambre y vas a comer cualquier cosa, más algo que te llene. Y, digamos, puede esperar, puede ser compartido, no hace falta que sea ya ni desesperado. En cambio, el hambre emocional es muy específico, es ya y es por cierto alimento generalmente dulce y generalmente trae atrás alguna emoción, que puede ser felicidad, puede ser tristeza, puede ser miedo, puede ser angustia, puede ser ansiedad, como pregunta. Entonces, generalmente eso ocurre cuando estamos solos, por eso vamos a la cocina y ni siquiera sabemos, ya que no tenemos control sobre lo que comemos uno atrás del otro, entonces todo eso genera también un círculo de desesperación, de sentirnos mal, de culpa, que genera emociones al mismo tiempo, porque después voy a tener más ansiedad o más angustia. ¿Cómo podemos ayudar para controlar cuando vemos que este tipo de tendencia a la hora de alimentarnos se da con frecuencia? Lo que tenemos que hacer siempre que estos pacientes intenten elegir, bueno, primero pedir ayuda, obviamente consultar a profesionales y también a todo lo que sea psicólogos o psiquiatra en caso que sea necesario, que haya una patología como una ansiedad o una depresión diagnosticada que a veces lleva a este desorden alimentario. Pero en cuanto a los alimentos, elegir alimentos reales, porque los alimentos con agregados de azúcares, de aditivos, de conservantes, lo que tienen son ingredientes para no ayudarnos a generar control. Hacen que cada vez queramos más y necesitemos más y todo eso nos hace entrar también en esa rueda y esa falta de control. Entonces está bueno elegir alimentos reales, ricos en proteína, voy a decir el huevo, se van a reír, ricos en proteína, que yo sepa de dónde vienen, frutas, verduras, fibra, que también me llenen y me ayuden a elegir con más coherencia y más tranquilo mi próxima ingesta. Muy bien, Delphi. Y llegó el momento del show, de la magia. Llegó el momento de la magia. Están todos esperando la magia del doctor Lapman. Un mazo de cartas, primero. Corramos el vasito. Ahí está. Vamos a mezclar bien las cartas. Vamos a hacer algo, vamos a jugar con el panel. Okay. Y después, Milton, todavía no abras nada, no hagas nada.
No abrí nada. A ver. Vamos a hacer esto. Estas cartas recién las acabo de mezclar. Vas a cortar un poquito y vas a dar vuelta porque después... Y vas a dejar así el primer mazo. Ok. A ver, pero donde quieras, ¿eh? Muy bien. Hermosa. Y vamos a jugar ahora con Mercedes. Bueno. Lo mismo que hizo Delphi. Pero me queda Más, vuelta. un poco más. Ahí está, das vuelta. Ay. No. Fue casualidad, buenísimo. Hubieron 2 cortes al azar por cualquier lado, ¿no? Y hay una carta de corte. No es un huevo. Milton va a decir cuál es la carta porque Ah, en el celular. fíjate en tu celular. ¿Este es el mensaje que me mandaste antes? Sí, es una predicción. A ver, Milton. Uy, uy. Metele, Milton. Acá estoy. Pará que estoy. No es un huevo, ¿eh? Lo voy a mostrar en pantalla. A ver. 8 de trébol, a ver. A ver si se ve. 8 de trébol. 8 de trébol. Miren acá, no Increíblemente. se puede creer. Doble No se corte. puede creer. Y te lo mandé mucho antes. Lo mandó hace un rato. No, está aplauso. Bueno, muchas Qué gracias. bárbaro. Gracias, gracias. Qué a todos. bárbaro. Muy Viste, bien. 2 cortes al azar y. Pero el en serio, ocho me lo mandaste. en el corte, antes del corte. Así que yo sabía mágicamente dónde iba a cortar Delphi y dónde Qué iba a cortar completo, Mercedes. Gaby. Mirá, Gaby tiene todo. Crítico de cine, romántico y mago. Y te agradecemos a vos por dejarnos entrar a tus hogares con este mensaje de salud y prevención. Y nos volvemos a encontrar en el próximo programa de ADN Buena Salud.